Buenos días a todos los participantes en este taller. Me da mucho gusto saludarlos y particularmente trabajar con ustedes un tema muy importante en una breve plática que tendremos en este momento para orientar el trabajo que realizarán durante la semana de forma asincrónica en el sitio web. Como ustedes saben, hablar de impartir un curso es hablar de un proceso de planeación que para todos nosotros es fundamental. En el grado en que éste se dé, realmente podemos considerar que conforme adquirimos más práctica en el aula, conforme vamos desarrollando diversas estrategias, utilizando recursos, y sobre todo tomando como referente el programa de la asignatura o módulo que impartimos, vamos tomando conciencia clara y realmente cuando llegamos a un salón de clases, en la mayoría de las situaciones sabemos qué hacer y no estamos sujetos a un documento al que podemos denominar plan de clase o lo que es la planeación de todo un curso. No estamos consultando este documento constantemente, realmente nos sentimos bien en el aula, sentimos que hacemos bien las cosas, que hemos venido trabajando ya sobre varias situaciones y que tenemos control de la situación. Desde luego, conforme pues también adquirimos más experiencia, vamos encontrando un mayor número de recursos, vamos diseñando actividades, vamos tomando diversos referentes. Si nuestra clase es teórica, desde luego la enfocamos desde diversas perspectivas. Si nuestra clase es práctica, pues nos abocamos sobre todo a desarrollar habilidades, a desarrollar destrezas, a generar de alguna manera circunstancias favorables para que los estudiantes puedan acceder a todo este conocimiento en términos de habilidades o diferentes, digamos, situaciones prácticas que tienen que desarrollar. En fin, no quiero extenderme demasiado. Como ustedes saben, porque lo hemos comentado previamente, nuestro taller consta de tres etapas fundamentalmente. En esta primera etapa que desarrollaremos durante la semana, nos abocaremos fundamentalmente a revisar qué ha sido nuestra experiencia docente, pero desde la planeación, desde lo formal. Tenemos que ser muy cuidadosos. Recuerden ustedes que para todos los profesores, el principal referente con el que contamos es el plan de estudios de la carrera en la cual nos desempeñamos. Algunos de nosotros tal vez no lo hayamos consultado en su totalidad, pero creo que la mayoría de nosotros sí, y sobre todo porque muchos de nosotros nos formamos con planes de estudio de nuestra propia facultad, pero sabemos también que a lo largo de los años estos planes de estudio han sufrido adecuaciones, han sufrido cambios y modificaciones que están explícitos y que se encuentran contenidos en ese documento. No es una mala oportunidad, no es un mal momento para que podamos tal vez recuperar esos documentos, para que podamos regresar al plan de estudios, para que veamos cuál es su estructura, cuáles son sus elementos, pero sobre todo cuál es la fundamentación. Y en la fundamentación identificar particularmente, sobre todo qué modelo se tiene de diseño, qué características tiene el plan de estudios con el que nos estamos desarrollando actualmente. Tenemos que tener eso muy claro. Hay planes de estudio que nacen desde una perspectiva tradicional, rígidos, no muy flexibles, que van desarrollándose a lo largo de los años y que en los cambios que se hacen van adquiriendo estos elementos de flexibilidad, por ejemplo, o de formación integral, etcétera, una serie de elementos que son importantes. Desde luego nuestros planes de estudio se consideran modulares, también tienen ahí un componente fundamental desde esta perspectiva, pero por ejemplo algunos planes de estudio están transitando hacia lo que se conoce como un modelo por competencias y nosotros tenemos que estar conscientes de que el plan de estudios determina particularmente el desarrollo de una institución en este campo. Del plan de estudio se derivan los programas de las asignaturas o módulos que impartimos, de tal manera que estos programas deben de conservar la misma mística, el mismo planteamiento que se hace desde el plan de estudios y por lo tanto reflejarlo particularmente en el desempeño de nosotros. Es evidente que de acuerdo por su definición, el programa es una guía que nos permite orientar la práctica docente, lo que hacemos cotidianamente. Todos sabemos, desde luego, que este programa de la asignatura o módulo que impartimos está constituido por una serie de elementos. Vamos a revisar justamente estos elementos. Pero en un ejercicio relativamente sencillo,
vamos a ver qué es lo que tenemos, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo en la práctica en un sentido eminentemente descriptivo. Vamos a tratar en esta primera etapa del taller de trabajar sobre lo descriptivo, de no hacer todavía juicios de valor, de no establecer, digamos, situaciones de contraste, situaciones que vayan más allá de sencillamente describir lo que estamos haciendo. Es un ejercicio que puede en un momento determinado sí tener algún grado de complicación, porque siempre estamos muy acostumbrados, y eso está muy bien, a estar reflexionando constantemente sobre lo que hacemos, si lo hacemos bien, si no lo hacemos bien, si estamos preparados, si no estamos preparados, si a lo largo de los años hemos venido realmente enriqueciendo nuestra práctica docente, una serie de situaciones que a veces nos contraponen a nosotros mismos, pero que generalmente siempre nos llevan a pensar que estamos en un constante crecimiento, que estamos en un constante desarrollo y que siempre tenemos la posibilidad de encontrar cosas nuevas, cosas diferentes que enriquezcan lo que hacemos. Vamos a evitar un poquito eso en este primer momento y vamos a abocarnos a lo descriptivo y a ciertas propuestas que podemos hacer. ¿Por qué? Porque finalmente, y eso es importante, en este punto no estamos en la idea de que los cambios que se puedan realizar a nivel del desarrollo de la clase, justamente en el tránsito que tenemos de lo que podríamos entender como una situación eminentemente presencial a una situación en donde vamos a empezar a equilibrar una serie de elementos, sobre todo tecnológicos, no podemos pensar que en este momento vamos a cambiar todo y totalmente, y sobre todo que contamos con todos los elementos para hacerlo. Es importante entonces que iniciemos con un proceso descriptivo para que después pasemos a un proceso de análisis y que identifiquemos particularmente cuáles son los elementos que hasta este momento realmente nos permiten fortalecer nuestra práctica docente con lo que ya tenemos, con lo que hemos venido puesto en marcha durante estos últimos meses, y obviamente a partir de aquí sí generar una estrategia muy pensada, muy reflexionada, eh, acerca de cómo podemos ir desarrollando una mejor práctica con muchos y mejores elementos. Desde una perspectiva didáctica, evidentemente, pero también desde una perspectiva tecnológica anclada totalmente en lo didáctico. El uso de los recursos digitales, de las herramientas tecnológicas, particularmente para mejorar nuestra práctica docente. Vamos a trabajar de esta manera, vamos a irnos orientando con las instrucciones, con lo que se indica directamente en el sitio. Es una semana relativamente sencilla de trabajo en esta perspectiva, en donde nos comprometeremos fundamentalmente, insisto, con nuestro programa, con lo que hemos hecho, pero sobre todo aventurándonos un poquito, siendo realmente muy proactivos, con una actitud muy positiva y planteando algunas posibilidades en función de lo que tenemos, de cómo podemos enriquecer justamente todo lo que hacemos y haremos en un futuro próximo con diversos elementos propios de los recursos digitales. Una vez que hayamos terminado esto, evidentemente lo vamos a enviar de la forma acostumbrada y tenemos al final una pequeña tarea que es importante justamente para que ustedes tengan un antecedente necesario, muy importante, además creo que indispensable para que podamos tener una tercera sesión en una condición de trabajo muchísimo más favorable y todos podamos compartir ya desde una perspectiva distinta, pero complementaria, muy integrada a lo que hacemos en relación a lo que es nuestra experiencia en las aulas. Muchísimas gracias, les agradecemos mucho su colaboración, su entusiasmo, su actitud positiva y sobre todo el deseo de que todo lo que hagamos durante este taller reditúe en un mejor desempeño de nosotros mismos y podamos obtener resultados que trasciendan la situación. Bienvenidos a esta semana y como ustedes saben es una etapa de trabajo. Tenemos toda la semana para poder desarrollar esto con las mejores condiciones. Muchísimas gracias y estamos en comunicación permanente con ustedes.